Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Una vez más, estamos en este programa, Voces de la Periferia, para poder reflexionar sobre asuntos políticos de la coyuntura actual. Hoy voy a realizar un análisis de un artículo que fue escrito por el periodista Juan Paredes Castro, periodista de amplia trayectoria, escritor, analista político y ex director del diario Decano del Perú, El Comercio. En su artículo, cuyo título es Una guerra de odios sin control de daños, realiza una reflexión y una crítica sobre el accionar del Ministerio Público. En una parte de su artículo dice lo siguiente: alguien convirtió al Ministerio Público en un instrumento de guerra utilizado contra la clase política. En este artículo no identifica quiénes han convertido al Ministerio Público en un instrumento de guerra. Un buen sector de la Fiscalía está politizada, tiene una ideología y en base a esa ideología es su accionar. No cabe duda, y es innegable, cierto sector de los fiscales hay una afinidad por el APRA, hay fiscales allegados al fujimontesinismo y en los últimos años, y creo que es el grupo más predominante, hegemónico, son aquellos jueces y fiscales que tienen cierta inclinación hacia la izquierda caviar, hacia los caviares. Estos grupos durante muchos años se han enquistado en el Ministerio Público y han formado cofradías. Estos pugnan entre ellos. Hay una lucha interna por tomar el control del Ministerio Público. En los últimos años, la Fiscalía, cuyo trabajo debería ser combatir la delincuencia, combatir el crimen organizado, del narcotráfico, de la trata de personas, de la minería informal, ¿no? Sin embargo, el trabajo de la Fiscalía no ha sido en esa dirección. La Fiscalía se ha encargado de realizar un trabajo de persecución contra ciertos líderes de izquierda, líderes que se oponen a este sistema neoliberal, líderes que están en contra de los grupos explotadores. Y uno de estos líderes es el doctor Vladimir Cerrón Rojas. En los últimos años, la Fiscalía ha formado una maquinaria de persecución, amedrentamiento contra el doctor Vladimir Cerrón. En otra parte de su artículo, el periodista Juan Paredes dice: hay una rivalidad similar a la que existe entre cabecillas del crimen común y del narcotráfico. Es decir, acusa a grupos de fiscales que están actuando igual que el crimen organizado, igual que los cabecillas del narcotráfico. Nosotros sabemos que el crimen organizado, ya sea la minería ilegal, el narcotráfico o la trata de personas, existen grupos que tienen una rivalidad a muerte. Estos grupos pugnan por el mercado del crimen. Lo que buscan estos grupos es el control territorial. Se apoderan, por ejemplo, de un distrito con la finalidad de realizar sus actos delictivos: prostitución, trata de personas, extorsiones, secuestros, etc. Y Juan Paredes los acusa de actuar como ellos. Sin embargo, también dice lo siguiente: la rivalidad entre los fiscales es motivado por odios y venganzas. En esta parte, yo deslindo completamente esta afirmación. Yo no creo que la rivalidad que existe entre grupos de fiscales dentro del Ministerio Público sea por odios, antipatías o venganzas. Lo que buscan estos grupos
es el control de la Fiscalía, es el poder sobre el Ministerio Público. Controlar la Fiscalía es tener el poder sobre las carpetas fiscales, el poder de manejar las leyes a su antojo. El accionar de la Fiscalía no es gratis, ¿no? Las denuncias, el amedrentamiento, la apertura de carpetas fiscales, las prisiones preventivas, ¿no? Es un arma para amedrentar y para aniquilar a ciertos personajes, principalmente de la izquierda. Aquellos personajes que protestan, que luchan, que alzan su voz contra el sistema neoliberal. Y por último, uno de los objetivos de los jueces y fiscales caviares es aniquilar, anular políticamente al doctor Vladimir Cerrón para evitar que postule en las elecciones generales del 2026. ¿Por qué los jueces y fiscales caviares persiguen al doctor Vladimir Cerrón? ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es la motivación principal? Hay que recordar que Perú Libre, como partido político, desplazó a esa izquierda caviar, a la falsa izquierda, que durante muchos años tenía una retórica marxista, una retórica de defensa de los derechos del pueblo, una retórica de luchar contra el sistema neoliberal, contra el sistema de explotación. Sin embargo, los caviares no luchan contra el sistema. Al contrario, conviven con el sistema, conviven con los grupos de poder, conviven con los gobiernos de derecha. Y lo han hecho en todos los gobiernos anteriores, con Toledo, con Humala, con el PPK, etc. Por otro lado, el doctor Vladimir Cerrón es un hombre muy formado políticamente, filosóficamente, y es el único que se ha enfrentado abiertamente a los caviares y a la derecha. Es un hombre muy preparado y por eso que la caviarada tratan de que no participe en las elecciones generales del 2026.